Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. Este año marca el 45 aniversario del arranque del proceso de la reforma y apertura de China. Durante estos 45 años transcurridos, China ha experimentado la conversión de un país pobre en la segunda economía mundial, sacando a 800 millones de personas de la pobreza extrema. Al mismo tiempo, ha profundizado en la apertura al exterior, ha realizado la modernización al estilo chino y ha brindado nuevas oportunidades a la cooperación abierta con diversos países. En esta edición de Mirada Económica hemos entrevistado a funcionarios, profesores y periodistas, tanto de China como de países latinoamericanos, para conocer su entendimiento acerca de los logros alcanzados por China en estos 45 años de la reforma y apertura. A continuación, veamos unas entrevistas que realizamos con varios diplomáticos de los países latinoamericanos, que son el ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, y el embajador de Honduras en China, Salvador Moncada. Vamos a escucharles compartir sus propias observaciones acerca de los frutos más destacados en la aplicación de la política de reforma y apertura de China. Bueno, es como se dice literalmente un verdadero milagro chino, ¿no? Porque es notable la prosperidad, pero además, como Chile, que ha crecido económicamente, también la superación de la pobreza, la existencia de mayor equidad, muy buenos espacios públicos, acceso a la vivienda. Creo que son desafíos muy significativos y lo que vuestro presidente ha remarcado, ¿no? Esta transición verde más rápida, ¿no? De que seamos también crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad, un triángulo perfecto. Y por tanto, creo que el enriquecer, el enorme aporte que hizo Deng Xiaoping con la política de apertura y reforma, el Partido Comunista Chino en adoptar en diversos periodos, ir mejorando esa política, ha sido algo que simplemente asombra y que inspira al mundo, y además ha generado beneficios para otros países, porque la inversión china, particularmente en infraestructura, en África, entre otros continentes, creo que es muy significativo, no es solo para la prosperidad de la Gran China, sino que también está contribuyendo de manera decisiva en el bienestar y la prosperidad de otros países. Sin ningún lugar a duda, el gran leitmotiv actual del gobierno chino es la modernización. Y muchas veces nos preguntan de qué se trata la modernización de China. Y en estos años que yo llevo viviendo en China, debo decir que he asistido a grandes revoluciones, como ha sido el movimiento de toda una sociedad del país más poblado del mundo hacia los pagos electrónicos. El pago electrónico era un concepto cuando yo llegué a China, hoy es una realidad absoluta. Todo el pueblo chino consume a diario a través del pago electrónico y esto ha transformado radicalmente la forma en la que se hacen los negocios en este país. El comercio electrónico era una novedad cuando llegamos a China, hoy es una realidad absoluta, no solamente en el comercio a nivel interno en China, sino también del comercio transfronterizo. Y esas son verdaderas revoluciones. El comercio electrónico en China nos da oportunidades únicas a los exportadores, por ejemplo a los exportadores uruguayos, para que lleguen sus productos a un enorme mercado y que lleguen con información, con videos de calidad, que se puedan acompañar con una experiencia cultural única. A través del pago electrónico hay una facilitación de las transacciones que es indudable. Pero China ha tenido otras revoluciones que yo he sido testigo en estos años, como ser un cambio dramático en la calidad ambiental. Al momento de arribar a China teníamos uno de los inviernos con mayor contaminación aérea de la historia. Y claramente a lo largo de estos más de 7 años de mi permanencia en Beijing he podido asistir a
a la emergencia de cielos azules, y estos cielos azules son el reflejo de una política ambiental tremendamente agresiva, positiva, que no es solamente una buena noticia para el pueblo chino y para quienes vivimos en China, sino que tiene una implicancia global fundamental. El que China haya tomado el camino de la digitalización y del desarrollo verde, y que su modelo de desarrollo se asiente en los pilares de la economía verde y la economía digital, es una noticia muy importante, no solamente para el pueblo chino, sino para todos en el resto del mundo, porque claramente marca un desarrollo con mayor calidad, con mayor protección ambiental, que va a tener consecuencias seguramente muy positivas para la economía global en su conjunto. Sí, yo he venido a China en varias oportunidades anteriormente en mi rol de científico. He venido a reuniones científicas, he venido a dar conferencias científicas a China desde el año de 1989. De tal manera que cuando yo visité Shanghái la primera vez, China era muy distinta de lo que es ahora. Y en los distintos viajes he sido testigo de los enormes cambios que han sucedido en este país. Lo más impresionante para mí es la forma en que China ha logrado erradicar la pobreza que existía y que yo vi en esa época tan rápidamente y con tanto éxito. Desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza, desde el punto de vista de terminar con la desigualdad social, China ha tenido un éxito fenomenal y por lo tanto se convierte en un ejemplo para los países del sur global, un puntero que señala un camino que vale la pena considerar en nuestros proyectos similares de erradicar la pobreza y luchar contra la desigualdad social. Bueno, a continuación vamos a ver cómo el señor Liu Xuetung, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, repasa las etapas clave por las que se ha desarrollado el proceso de la reforma y la apertura de China, más concretamente de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medianos altos durante estos 45 años. Bueno, China ha logrado avances impresionantes al pasar de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medianos en 1992 y posteriormente sigue avanzando hasta llegar a ser un país de ingresos mediano bajo en 92 y posteriormente convirtiendo en un país de ingresos medianos en 2008-2009, no me acuerdo muy bien la cifra, la fecha exacta, y recientemente en 2015 sigue avanzando hacia ese aspecto, mejorando sus posiciones dentro de las economías a nivel mundial, ha logrado ingresar el club de ingresos mediano alto en 2015. Y hasta fecha, y obviamente esa brecha entre PIB per cápita en China y el umbral que determinado por Banco Mundial cada vez más se amplía a favor obviamente a China. Y obviamente esos hechos, es decir, en un periodo de 45 años, este país asiático y además de ser densamente poblado, ha logrado pasar 3 etapas importantes, es decir, es un hecho histórico, no solamente para China, sino también a nivel mundial, es decir, pasando de un país de ingreso bajo a ingreso mediano bajo, ingreso mediano hasta ingreso mediano alto. Obviamente este hecho ya es historia y
las perspectivas está mejor todavía. Es decir, a pesar de la coyuntura no tan favorables y además desafiantes, derivado de múltiples eventos, por ejemplo, de proteccionismo, unilateralismo y los últimos 3 años por la propagación de COVID-19. Ante esos retos, ante esos desafíos, el gobierno chino, bajo liderazgo del presidente Xi, ha instrumentado medidas pertinentes e importantes, renovadoras, tales como, por ejemplo, el modelo de circulación dual, y a través del modelo, a través de este esquema de crecimiento económico, se espera atraer mayores inversiones extranjeras, sobre todo, y además espera atraer mayores productos importados a nivel mundial para satisfacer las diversas demandas de la población china. Para María Sangüesa, corresponsal en Europa del periódico chileno El Ciudadano, el proceso de la reforma y la apertura es uno de los procesos más interesantes e importantes de la historia china moderna, por la realización exitosa de una transformación económica radical planteada con base en la propia realidad del país asiático. Veamos qué más ha compartido con nosotros. Bueno, el proceso de reforma y apertura es uno de los procesos más interesantes y más claves de la historia china moderna. No solamente porque logró transformar la estructura económica de un país que en aquel entonces seguía siendo uno de los países más pobres del mundo en uno de los países más prósperos del planeta en tan solo un par de décadas, sino porque logró hacer una transformación económica radical, sosteniendo ciertos principios y ciertas bases políticas que son no solamente asentadas en la tradición de la teoría política china en su historia, sino que también funcionales a la propia realidad de este país. El proceso de reforma y apertura, que fue un proceso tremendamente revolucionario, logró hacerse considerando esta realidad, considerando que China tiene un sistema político diferente al de Occidente, reinterpretando, reintegrando y resignificando muchas de las teorías políticas y económicas contemporáneas en base a la realidad china y con resultados extremadamente destacables en el plano económico, en el plano de cómo China, por medio de este crecimiento económico, logró convertirse en un actor a nivel internacional, no solamente en un actor de relevancia financiera y política, diplomática, sino que también como un referente en cuanto a reformas político-económicas, porque este proceso inspiró a muchos países a seguir una línea de transformación, porque China se mostró tremendamente resiliente en este proceso. O sea, logró hacer transformaciones sin que retrocediera en términos de crecimiento, en términos de estabilidad, en términos de prosperidad y sobre todo de tener un posicionamiento político a nivel internacional. Así que ha sido una inspiración para muchísimos países. Y lo más destacable, me parece, de este proceso de reforma y apertura es que, a diferencia de lo que siempre se dice o bien en la academia occidental o en la prensa occidental, que China no cambia, este proceso demuestra que China es uno de los países más propicios al cambio, que China está tremendamente abierta al cambio, y es más, China está constantemente en un proceso de profundas transformaciones que incluso son capaces de revertir en 180 grados su sistema económico, como fue el caso de esta reforma y apertura, y que también son capaces de transformar toda la base político-socioeconómica del país en solo un par de décadas. China siempre ha tenido esta capacidad de integrar ideas desde afuera sin copiarlas netamente, sino que también analizando su propia realidad, y creo que esta es la clave del éxito del proceso de reforma y apertura, que no solamente fue integrar un sistema económico que en ese momento dominaba en el extranjero, sino que adaptarlo a la propia realidad
Y esa es la gran explicación de por qué este proceso fue tan exitoso. Y fue un proceso de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de constante revisión de lo que se estaba haciendo, pero que a esta altura obviamente se demostró como tremendamente exitoso. Fabián Pizarro, subgerente de contenidos y alianzas estratégicas de Radio Cooperativa de Chile, ha compartido con nosotros un buen ejemplo de las zonas económicas especiales que refleja el desarrollo radical de China durante estos 45 años, que es la ciudad de Shenzhen, que pasó de ser una pequeña aldea pesquera al Silicon Valley del país. Yo creo que la etapa clave de la reforma y apertura se da en el inicio y la implementación de estas políticas. Las 4 modernizaciones que fueron pensadas desde los años 60 con Zhou Enlai y puestas en marcha desde el año 78 por Deng Xiaoping mostraron un plan robusto que sigue vigente el día de hoy. Esos 4 pilares son fortalecer la agricultura, la ciencia y la tecnología, la industria, además de la defensa nacional. Todos pilares que se mantienen muy vivos hasta el día de hoy, como decía. Se crearon, por ejemplo, las zonas económicas exclusivas o especiales. Un ejemplo de eso es la ciudad de Shenzhen, que el día de hoy se le conoce como la Silicon Valley China. Esta ciudad se convirtió en un paradigma de este experimento económico chino entre los años 78 y 1982, cuando recién se empezaron a implementar. Esta ciudad multiplicó por 5 sus ingresos. Además, en este mismo periodo se crearon más de 300 empresas, muchas de ellas extranjeras, porque iba acompañado de la inversión extranjera en ese entonces, donde China se abría al mundo. Hay un lema en la ciudad que es muy decidor, ¿no? Que se dice: el tiempo es dinero y la eficiencia es la vida. Se lo han tomado muy en serio los habitantes de Shenzhen y bueno, se han convertido en lo que son hoy día, de pasar de ser un pueblo muy pequeño de 30.000 habitantes, principalmente una aldea de pescadores, a ser hoy una gran urbe de 12 millones de habitantes en una ciudad altamente tecnologizada. Es un ejemplo de lo que les digo. Por ejemplo, esta prosperidad económica se muestra en los números. Shenzhen tiene un récord increíble del PIB. Tiene un PIB per cápita más grande de China, es la ciudad con el PIB más grande. En el año 2021, por ejemplo, el PIB alcanzó los $27.000 por persona. Todas cifras muy increíbles. Además, ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años de un 27% anual. Quiero entregar 3 ejemplos cuantitativos muy concretos que hablan del éxito de las políticas de la reforma de apertura en China. Son 3 ejemplos que a mi modo de ver han tenido un impacto notable en las personas, en los ciudadanos chinos. El primero de ellos tiene que ver con la reducción de la pobreza extrema. En el año 1980, y según los libros blancos publicados por China, el 96% de su población rural vivía bajo la línea de la pobreza. Para el año 2021, China anunció con bombos y platillos que la extrema pobreza había sido eliminada por completo. 0. Ningún ciudadano que viviese en la extrema pobreza rural tenía necesidades. Una cifra altamente notable. En el año 1948, antes de la Revolución China, la esperanza de vida de China era de 35 años. Ya para el año 1980, esa esperanza de vida había crecido a 65 años. Hoy día, al año 2023, la esperanza de vida china ha crecido a los 79 años. Incluso ha superado a Estados Unidos en esta cifra. También es un avance muy grande y muy notorio. La tercera cifra que quiero entregar tiene que ver con la mortalidad infantil. Para el año 1948, la cifra era de 200 cada 1000 habitantes. Ya para el año 1980, esa cifra había bajado a 48 cada 1000 habitantes. Y hoy, este año, en el año 2023, esta cifra es de 6.1 habitantes cada 1000. O sea, la cifra se redujo notablemente. Bueno, uno de los logros reconocidos a nivel mundial que ha obtenido China a lo largo de estos 45 años de la reforma y la apertura, el profesor Liu Xuetong afirmó que sería, sin duda, la erradicación de la pobreza. China ha sacado a 800 millones de su población de la pobreza extrema en 45 años, creando un milagro chino. Durante los últimos 5 años, las medidas de reforma económica y apertura ha permitido a China lograr avances importantes en varios aspectos. En este punto, es decir, mundialmente llamativos, obviamente, para mí, es éxito que ha tenido China en el combate a la pobreza extrema. De acuerdo con un informe
elaborado conjuntamente por Centro de Desarrollo e Investigación y el Banco Mundial, titulado como 45 años la combate a la pobreza en China. En ese informe se comenta que durante los últimos 40 años, es decir, hasta 2020, ese informe se publicó en 2022. Obviamente se refiere 40 años, ¿no? Últimos 40 años hasta 2020. De acuerdo con ese informe, China, gracias a las medidas pertinentes y concretas aplicadas en el combate a la pobreza extrema, ha logrado reducir un total de 800 millones de personas que es en situación de pobreza extrema. Obviamente esto de acuerdo con criterio fijado por el Banco Mundial, es decir, para cada persona cuenta con 1.9 dólares en el gasto normal. Y de acuerdo con ese criterio, entonces China ha reducido 800 millones de pobres en situación de pobreza extrema. Es decir, de acuerdo con el mismo informe, esa cifra equivale a 75% de la pobreza extrema reducida a nivel mundial. Y en otras palabras, entre cada 4 personas que deja de estar en situación de pobreza extrema, 3 son chinos. Es decir, ese logro yo creo que sí es impresionante. Es decir, en un plazo de 40 años reducir esa cantidad. Y además, con este logro, China ha declarado la erradicación de la pobreza extrema, a la pobreza extrema. Es decir, también marca un récord a nivel mundial en ese aspecto. Y según María Sangüesa, la política de reforma y apertura de China no solamente cambió radicalmente al país asiático, sino que también le permitió tener la base para construir distintos tipos de la cooperación a nivel internacional, trayendo buenas oportunidades de desarrollo para muchos países del mundo, haciendo al mismo tiempo contribuciones a la economía mundial. Bueno, el proceso de reforma y apertura que comenzó hace 45 años no solamente cambió radicalmente a China, la convirtió en un país abundante, en un país próspero, sino que le permitió también tener la base para construir cooperaciones a nivel internacional, porque eso también viene con una cierta cantidad de recursos que necesitan para construir estas cooperaciones. Como sabemos, China financió primariamente esta tremenda iniciativa global llamada la Franja y la Ruta. China ha construido infraestructura no solamente en el marco de este proyecto, sino que también con una serie de convenios bilaterales a lo largo y ancho del mundo, y todo eso es una consecuencia directa de la prosperidad económica y el crecimiento económico sin parangón que tuvo en las últimas décadas, precisamente por ese proceso de reforma y apertura. Así que no se puede subestimar el proceso de reforma y apertura en relación a los logros que China ha tenido como una potencia que ha impulsado no solamente el multilateralismo, o sea, cooperaciones que vayan más allá de los esquemas anteriores que conocíamos de la unilateralidad, que a esta altura ya no produce mucho entusiasmo en los países en vía de desarrollo porque se han probado como altamente ineficientes para el desarrollo a largo plazo. Bueno, China ha podido transformar este modelo de una manera muy revolucionaria con iniciativas multipolares. La más conocida de ellos hoy en día es el BRICS, pero por supuesto también la Franja y la Ruta, la participación en APEC y en otras instancias internacionales, gracias a esta tremenda
base económica que le permitió invertir en estos proyectos, invertir en esta iniciativa, así que es una consecuencia directa. Por otra parte, estas cooperaciones internacionales no solamente requieren del financiamiento, sino que de toda una estructura capaz de sostenerlas en términos burocráticos, en términos de la ideología política que sostienen. Hay que tener una visión muy grande para generar alianzas a nivel internacional, para generar cooperaciones, y en el marco de esta apertura, en este marco de transformación constante que se sometió China desde el inicio de este proceso de reforma hace 45 años, también ha surgido un nuevo entendimiento del mundo. China se ha revisado constantemente en términos de su posicionamiento, de la contribución que puede hacer a un sistema global que vaya orientado hacia la paz, hacia la prosperidad económica, que sabemos lamentablemente no son los principios que hoy día reinan o los principios que representan otras potencias o que persiguen instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la ONU, que se han probado como grandes decepciones a la hora de solucionar problemáticas globales, de conseguir la paz y de impulsar el desarrollo sostenible. Bueno, China en este proceso no solamente tuvo transformaciones económicas radicales y también los medios para generar estas instancias de cooperación internacional, sino que al mismo tiempo ha generado un proceso tremendamente rico de reflexión y de proposición en cuanto a cómo tienen que ser las instituciones internacionales, cuáles tiene que ser el formato de cooperación, el modelo que siempre obviamente se ha caracterizado por el beneficio mutuo, por el multilateralismo. Así que esto va mucho más allá de lo económico y tiene también una reorientación y un repensamiento político que ha revisado y ha cuestionado muy fuertemente el modelo internacional, pero de una manera propositiva, proponiendo alternativas a las que se han sumado, bueno, sabemos de la iniciativa de la Franja de la Ruta, más de 100 países, a BRICS hay una alta demanda por países subdesarrollados de ser miembros también, así que son iniciativas con mucho éxito y ese éxito es una consecuencia también del proceso de reforma y de apertura. Y el profesor Liu Xitong también ha comentado que China ya empezó a aplicar medidas para iniciar una nueva ronda de la apertura, una apertura de mejor calidad y de más alto nivel de estándares, que significa una buena oportunidad para que México aproveche las inversiones chinas para la construcción y el mejoramiento de sus infraestructuras básicas, por ejemplo. Y para el caso de México, lo que yo creo personalmente, definitivamente puede aprovechar esta oportunidad que está presentando. Es decir, bajo esta nueva circunstancia, México podrá aprovechar las inversiones que está saliendo de China para destinarlas y la construcción y mejoramiento de las infraestructuras básicas, es por un lado. Y por otro lado, esas mismas inversiones, varios de ellos o muchos de ellos se va a destinar a las plantas productivas a través de la relocalización de las cadenas de valores y de suministro. Entonces, en esos aspectos, yo creo que México definitivamente puede aprovechar esta oportunidad y, obviamente, esas inversiones que llegan a México seguramente podrá contribuir al crecimiento económico local y, además, mejorar su capacidad productiva. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarme en esta edición de Mirada Económica. Hasta la próxima.